Hoy vamos a cocinar un poco con nuestro Top Grill. Y este va a ser el menú de hoy. Unos pimientitos de padrón, unas cebollitas, un poquito de berenjena y unas brochetas de pollo con quesito y pimiento. Rico, rico. Una de las ventajas que tiene Top Grill es que el orificio que lleva aquí en la base está diseñado para que lo puedas utilizar con cocinas de camping gas. De este tamaño o de las típicas estas que te van con botella de recarga. Encaja perfectamente. Así de esa manera no tienes más que encajarlo y ponerte a cocinar. Así que si te vas de camping, te vas de pesca, te gusta ir de campo por ahí y te quieres llevar un grill portátil, Top Grill es ideal. Lo primero que vamos a hacer va a ser echarle agua a la base. El agua lo que hace es enfriar las grasas y el residuo que van cayendo de la plancha para que así de esa manera no te haga tanto humo o tanto olor como te haría una plancha o una sartén normal. Así que si en tu cocina no tienes extractora o estás en una caravana y tampoco tienes extractora, es un grill ideal. Encendemos el fuego. Poca potencia, ¿eh? Al ser la plancha finita, pues no te hace falta utilizar tanta potencia, ideal para este tipo de cocinas. Le echamos un poquito de aceite a la plancha. Aunque le echáramos mucho, no pasa nada porque fijaos lo que pasa con el aceite. Pues lo mismo pasaría pues con las grasas o con el residuo que va soltando la carne o el pescado. Va cayendo abajo y de esa manera comemos de una forma más sana y natural porque no te comes ese residuo y esas grasas que van sobrando de lo que estás cocinando. Vamos a extender un poquito el aceite sobre la plancha. ¿Veis el perfil este que está aquí? Es ideal. Esto lo que te permite es utilizar toda la superficie de la plancha, sin que se te caiga nada. Vamos a echarle un poquito de sal también. Ya voy a ir haciendo sitio para poner las brochetas de pollo. Bueno, esto ya va tomando colorcito. Voy a ir preparando sitio para ir poniendo ya las brochetas. Fijaos que apenas hace humo. Es una pasada. Se me ha quemado. Un poquillo, ¿eh? Claro, que como no hace humo, no te das cuenta. Madre mía. Si esto ya lo tenemos ahí, estupendo. Esas berenjenitas, qué pinta. Mira. Qué pintita tienen esas berenjenitas. Estas dos cebollitas ya están, las vamos a sacar. Luego ya las pondremos otra vez para darles un puntito de calor y así damos espacio para poner las brochetas. Y ahora a esperar un poquito. Otra cosa buena que tiene Top Grill, no sé si os habéis fijado en el detalle, es que no salpica. Tengo la cámara súper cerca y no salpica nada. O sea que aparte del humo y del olor, es un grill muy limpio porque no salpica nada. Bueno, esto ya casi está, ¿eh? Un poquito más y a comer. Otra de las ventajas que tiene Top Grill es que al ser la plancha ovalada, lo que va sobrando de la verdura va cayendo para este lado y lo que va sobrando de la carne va cayendo para este. De esa manera pues no se mezclan los sabores. Bueno, voy a poner la cebollita que había quitado antes para irla calentando un poquito, porque esto ya lo tenemos listo.
Fijaos toda la grasa y todo el residuo de lo que hemos estado asando. Esta es otra de las ventajas que tiene Top Grill, lo que no te comes. Por eso es ideal para hacer dietas. Toda esa grasa y el residuo que va sobrando de la carne o del pescado, de lo que estés asando, cae abajo y no se hace en la plancha y no te lo comes pues con esa carne o ese pescado. Otra de las ventajas que tiene es que al tener una plancha antiadherente, con una servilletita de papel lo limpias fácilmente.